Piensa en una sola palabra que alguien con autoridad te dijo una vez. Quizás un profesor que te dijo lento, quizás un padre te dijo torpe, quizás un amigo te llamó débil. Una sola palabra. Nos gusta pensar que las palabras son descriptivas, que son herramientas que usamos para señalar una realidad que ya existe. Pero, ¿y si eso es una ilusión? ¿Y si el lenguaje no es un espejo, sino un martillo? Una herramienta no para describir el mundo, sino para construirlo. Y si una palabra dicha en el momento justo y con la autoridad suficiente puede actuar como un virus, como una maldición, si puede crear defecto donde no existía ninguno. Hoy no vamos a hablar de magia antigua ni de paradojas cósmicas. Vamos a hablar de un experimento real, tan cruel en su concepción y tan devastador en sus consecuencias, que fue activamente ocultado durante más de 60 años. Es conocido hoy como el estudio del monstruo. No se realizó en una mazmorra, sino en un campus universitario. No fue dirigido por sádicos, sino por académicos respetados. Y sus víctimas no fueron soldados ni criminales, fueron 22 niños huérfanos. La pregunta que nos guiará en este descenso es aterradora. ¿Puedes crear una cicatriz en la psique de una persona usando nada más que palabras? Y si puedes, ¿quién nos dice eso sobre el poder que todos ejercemos y el poder que se ejerce sobre nosotros todos los días? Para entender este experimento debemos entender a su creador, Wendell Johnson. Johnson no era un villano de caricatura, era un eminente patólogo del habla en la Universidad de Iowa en los años 30 y tenía una obsesión personal. Él mismo era tartamudo. Sufría una tartamudez severa que había definido y limitado su vida. Y como muchos que sufren, estaba desesperado por encontrar la causa, la raíz de su aflicción. En ese tiempo había dos teorías. Una que era un defecto genético o neurológico, la otra una idea emergente, que la tartamudez no era un problema físico, sino un comportamiento aprendido. Johnson se inclinó por esta segunda teoría de una forma radical. Su hipótesis era que la tartamudez comenzaba no en la boca del niño, sino en el oído del padre. Él creía que todos los niños tienen dudas normales al hablar, pero que en algunos casos padres ansiosos o hipercríticos etiquetaban esas dudas normales como tartamudez. Ese diagnóstico, esa etiqueta, hacía que el niño se volviera consciente de su habla, ansioso, tenso, y esa tensión creaba la tartamudez. Era una teoría brillante, pero para probarla necesitaría sujetos de prueba. Necesitaría niños sanos a los que pudiera aplicarles esa etiqueta. Y para eso, en 1939, él y su estudiante de posgrado, Mary Tudor, dirigieron su mirada al orfanato de soldados y marineros de Iowa, un lugar lleno de niños vulnerables, sin padre en que lo defendieran. El laboratorio perfecto. El diseño del experimento que Mary Tudor llevaría a cabo era una simplicidad escalofriante. Pero primero, entendamos el contexto. Esto no fue un acto de sadismo impulsivo, fue una tesis de maestría. Mary Tudor era una estudiante de posgrado de la Universidad de Iowa, y el experimento fue diseñado y supervisado por su mentor, el doctor Wendell Johnson, una de las figuras más eminentes en la patología del habla en Estados Unidos. Johnson, él mismo un tartamudo severo, estaba obsesionado con una hipótesis, que la tartamudez no era un defecto neurológico o genético, sino una conducta aprendida, una ansiedad iatrogénica, es decir, una enfermedad creada por su propio diagnóstico. Para probar esta teoría radical necesitaba un laboratorio, necesitaba sujetos puros, mentes maleables, aisladas de variables externas como la influencia de los padres. Y los encontró en el orfanato de soldados y marineros de Davenport, Iowa. Eligieron a los huérfanos precisamente porque eran huérfanos. Eran sujetos de prueba convenientes, una población contenida sin defensores parentales que hicieran preguntas. Seleccionaron a 22 niños. 10 de ellos ya eran clasificados como tartamudos y 12 hablaban perfectamente. El diseño completo era complejo, involucrando refuerzo positivo y negativo tanto para niños que tartamudeaban como para los que no. Pero el corazón oscuro del estudio, el núcleo que le ganaría su infame apodo, residía en el destino de esos 12 niños sanos. Los dividieron en dos grupos. El grupo 2A, 6 niños que hablaban perfectamente, se le daría el control positivo. Tudor se reunía con ellos regularmente para elogiarlos, para decirle: oh, hablas muy bien, tu habla es clara, es fluida.
Este acto, que parece bondadoso, no solo sirve en retrospectiva para afilar el horror de lo que sucedió al otro grupo. Y luego estaba el grupo 2B, los 6 niños restantes que hablaban perfectamente. El grupo de la mentira, el grupo objetivo. A estos 6 niños huérfanos, sanos, se les dio una mentira sistemática y brutal. Mary Tudor, con la bata blanca y la autoridad incuestionable de una investigadora universitaria, se sentó con ellos, uno por uno, en sesiones de 45 minutos. Y con una calma metódica les dijo: hemos determinado que tu habla es mala. Muestras todos los síntomas de un tartamudo incipiente. Y no se detuvo ahí. Les dio instrucciones específicas diseñadas para inducir una ansiedad paralizante. Les dijo: no hables nunca, a menos que puedas estar seguro de que lo harás bien. Les ordenó: presta atención a cómo hablas. Vigílate a ti mismo en todo momento. Corrígete. Piensen en eso. Una figura de autoridad le dice a un niño vulnerable algo fundamental en él está roto y que debe vigilarse a sí mismo en todo momento para no cometer un error. Johnson y Tudor no solo implantaron una idea, indujeron un estado de hipervigilancia patológica. Construyeron un carcelero interno en la mente de un niño de 5 años, obligándolo a monitorear cada sílaba que salía de su boca, transformando un acto natural de hablar en un campo minado. El experimento comenzó. La hipótesis estaba siendo probada. La pregunta era: ¿qué le sucede a una mente joven cuando se le implanta la idea de que es defectuosa? Lo sucedido en el grupo 2B fue una tragedia. En cuestión de meses, esos 6 niños anteriormente fluidos, extrovertidos y sanos se transformaron. Los fríos informes de laboratorio de Mary Tudor documentaban la desintegración psicológica en tiempo real. Empezaron a dudar, se volvieron retraídos, ansiosos y patológicamente silenciosos. Niños que antes levantaban la mano en clase ahora se negaban a recitar. En sus interacciones con Tudor y otros adultos se tapaban la boca con las manos, como si intentaran contener físicamente el defecto. ¿Qué les habían dicho que tenían? Se negaban a hablar. Y cuando lo hacían, su habla, antes fluida y espontánea, estaba ahora llena de una tensión, una duda y una vacilación que no existían antes. Desarrollaron tics nerviosos, se mordían los labios, repetían sílabas. 2 de ellos, según sus propios informes de Tudor, desarrollaron problemas de habla diagnosticables. El habla de un tercero se deterioró tan significativamente que se volvió prácticamente no verbal. El experimento fue un éxito aterrador. Johnson había probado su hipótesis. Había demostrado que podía inducir los síntomas y la ansiedad de la tartamudez en niños perfectamente sanos, simplemente diciéndoles que estaban rotos. Había creado una cicatriz solo usando palabras. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, donde el horror científico se convierte en horror humano. Johnson, al ver la magnitud del daño que había infligido, supo que esto no podía salir a la luz. El experimento fue tan éticamente indefendible que él mismo lo enterró. Nunca publicó formalmente los hallazgos completos. La tesis de Mary Tudor fue escondida en los archivos de la universidad. Y Johnson se dedicó el resto de su carrera a promover otras teorías. Por eso, durante décadas, el mundo académico solo conoció rumores. Fue bautizado en susurros por sus propios colegas horrorizados como el estudio del monstruo. Y el horror no es solo que el experimento funcionó. El horror es lo que vino después, cuando el estudio terminó. Mary Tudor, que solo tenía 26 años, sintió una ola de remordimiento. Intentó revertir el daño. Visitó a los niños 3 veces más durante los meses siguientes, diciéndoles que su habla estaba bien, que había sido un error. No funcionó. La maldición no pudo ser retirada. Es fácil implantar la vergüenza. Es casi imposible extirparla. La palabra de la autoridad había sido más fuerte. Los niños crecieron, pero la cicatriz permaneció. La herida se volvió parte fundamental de su identidad. Décadas después, en 2001, un periodista de investigación del San Jose Mercury News, tras una larga batalla legal, obtuvo los archivos del estudio y destapó la historia. Localizó a algunos de los supervivientes. Descubrieron que esos niños se habían convertido en adultos profundamente dañados, con problemas psicológicos, baja autoestima
y una profunda vergüenza social que había definido sus vidas. Una de ellas, Mary Corleone, relató cómo había pasado su vida creyendo que algo estaba fundamentalmente mal en ella, evitando situaciones sociales. Y otro, O.T. Inch, describió cómo el experimento había arruinado su vida, cómo temía hablar en público, cómo siempre se sintió defectuoso. En 2007, un tribunal de Iowa concedió a 6 de los huérfanos casi $1 millón en compensación. Pero como uno de ellos declaró, el dinero no podía reparar una vida construida sobre una mentira. El experimento había terminado, pero el monstruo que creó seguía vivo. Y eso nos arroja de lleno al abismo filosófico. El primer y más aterrador descubrimiento del estudio del monstruo es epistemológico. Tiene que ver con la naturaleza de la realidad misma. Nosotros tendemos a pensar con una ingenuidad casi infantil que el lenguaje es una herramienta pasiva. Creemos que es un espejo que usamos para describir una realidad que ya existe. Vemos una silla y la palabra silla simplemente la etiqueta. Pero, ¿y si eso es una ilusión? ¿Y si el lenguaje no es un espejo, sino un martillo? Una herramienta no para describir, sino para construir. Lo que Mary Tudor hizo en ese orfanato no fue una descripción. Fue lo que algunos filósofos llaman un acto performativo. Son frases que no describen una acción, sino que son la acción en sí misma. Cuando un juez dice, los declaro marido y mujer, o los sentencio a 10 años, no está describiendo un matrimonio o una sentencia. Está en acto de decirlas, creándolos. Cuando Tudor investiga con la autoridad de la ciencia, le dijo a un niño sano, estás empezando a tartamudear, no estaba diagnosticando un hecho. Estaba sentenciando a un niño a una nueva realidad. Fue un bautismo oscuro. Un te nombro defectuoso. Y en ese instante la palabra de la autoridad se convirtió en verdad. Esto nos recuerda la profunda intuición del filósofo Ludwig Wittgenstein, quien argumentó que el significado de nuestro mundo se construye a través de los juegos del lenguaje. Él sostenía que el significado de una palabra no es fijo, sino que depende de las reglas del juego social en el que se esté usando. Lo que Johnson y Tudor hicieron fue crear un nuevo y perverso juego de lenguaje, exclusivo para el grupo 2B. Las reglas de este nuevo juego eran: el acto de hablar es peligroso. Tus dudas naturales son síntomas de un defecto. La única forma de ganar es no hablar, o hablar con un miedo y una vigilancia absolutos. Los niños, al ser huérfanos, no tenían otro juego al que jugar. No tenían padres que le ofrecieran un contralenguaje de amor y aceptación. Estaban forzados a aprender y a vivir las reglas de ese juego patológico. La jaula no estaba hecha de metal, estaba hecha de sintaxis. Y esa jaula se vuelve impenetrable gracias a la advertencia de otro pensador, Michel Foucault, quien nos enseñó que el poder y el conocimiento están inseparablemente unidos. El poder no solo reprime, produce realidad. El discurso de una autoridad, en este caso el discurso científico de un patólogo del habla, tiene el poder de definir qué es normal y qué es anómalo. Wendell Johnson no solo actuó como un científico, actuó como un soberano. Ejerció un biopoder sobre estos niños, el poder de definir y gestionar su vida biológica. Su diagnóstico no era una opinión, era un veredicto de la autoridad. Esto va más allá de una simple sugestión. Es una reprogramación ontológica. Cuando una figura de autoridad define tu ser, especialmente en la infancia, esa definición se fusiona con tu identidad. El diagnóstico se convierte en la enfermedad. El experimento es la prueba más brutal de que no vivimos en el mundo. Vivimos en la descripción que tenemos del mundo. Y si alguien con suficiente poder controla esa descripción, controla nuestro mundo. Y esta prisión del lenguaje, este acto de crear un defecto con palabras, tiene una consecuencia psicológica inevitable. Nos recuerda directamente al concepto de la sombra de Carl Jung, como hemos explorado en profundidad en nuestro video dedicado a la sombra junguiana, que puedes encontrar en este canal. La sombra es la parte de nosotros mismos que reprimimos, que consideramos inaceptable o mala. Pero el estudio del monstruo nos muestra algo mucho más siniestro. La sombra no siempre nace de nosotros. A veces es impuesta desde el exterior.
Johnson no descubrió una sombra en esos niños, él la fabricó. Y la herramienta que usó fue el lenguaje. Tomó una función humana perfecta, sana y natural, el habla, con todas sus dudas normales, y la etiquetó como defectuosa, incorrecta, mala. Forzó a los niños a tomar su propia voz y a reprimirla, a tratarla como un enemigo interno, como algo de lo que avergonzarse. El acto de hablar antes un puente de conexión se llenó de ansiedad, miedo y auto-odio. Esa es la sombra impuesta. El experimento no solo creó un tic, creó una división interna permanente. Creó un yo que vigila para policiar y castigar a ese mí que es vigilado. El lenguaje de la autoridad, ese discurso de poder se convirtió en el carcelero de la sombra. Una vez que esa parte mala es creada e internalizada, se necesita toda una vida de trabajo para sanar esa fractura. El monstruo no era Wendell Johnson, el monstruo era la vergüenza que él implantó, una vergüenza que los niños llevaron dentro de sí mismos por el resto de sus vidas. Pero ¿cómo es posible que un científico, un hombre de conocimiento, obsesionado con curar una aflicción, pudiera forjar esa llave e implantar esa vergüenza con tanta frialdad? La respuesta es que no se veían a sí mismos como monstruos, se veían como científicos. Y aquí es donde el propio lenguaje les sirvió como un escudo moral. Esto resuena dolorosamente con el concepto de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, como también hemos analizado en un video anterior del canal. Arendt descubrió que el mal más aterrador no siempre es sádico o apasionado. A menudo es banal, es burocrático. Es el mal de un hombre que rellena formularios y se enfoca en el procedimiento, no en la consecuencia humana. El estudio del monstruo es un ejemplo perfecto. Wendell Johnson no estaba torturando niños. Él estaba recopilando datos. Mary Tudor no estaba infligiendo trauma. Estaba administrando un protocolo. Que el mal se disfrazó de bata blanca, de portapapeles, de metodología científica. El lenguaje clínico y académico, palabras como sujetos, control, estímulo negativo, protocolo, creó un nuevo juego de lenguaje, esta vez para los propios experimentadores. Un juego que les permitió deshumanizar a sus víctimas y distanciarse moralmente de la crueldad que estaban cometiendo. Estaban justificando por un bien mayor. Entender la tartamudez, curar a millones. Esta lógica burocrática, esta despersonalización del sujeto, son huérfanos, son sujetos de prueba, por la ciencia. Es la misma maquinaria mental que permite las peores atrocidades de la historia. El mal se vuelve fácil cuando se esconde detrás de un objetivo noble y de un sistema de autoridad. Y a diferencia del experimento de Harlow, que al menos nos dio un conocimiento invaluable sobre el amor, el estudio del monstruo fue un mal aún más puro, fue un sacrificio inútil. Johnson, aterrado por lo que había hecho, por la monstruosidad que su propio juego de lenguaje científico había creado y dificultado, suprimió la investigación, la enterró. El estudio fue tan atroz que ni siquiera se atrevió a publicarlo. El lenguaje de la ciencia que le sirvió como escudo para cometer el acto le impidió luego compartirlo. La cicatriz que creó en esos niños no sirvió para nada. El estudio del monstruo permaneció oculto durante décadas. Un secreto culpable en los archivos de la universidad. Pensemos en esto. A diferencia de Harlow, que al menos publicitó sus brutales hallazgos creyendo en su valor utilitario, Wendell Johnson enterró su trabajo. ¿Por qué? Porque el experimento fue un éxito tan perfecto que se convirtió en una monstruosidad. El propio Johnson, el hombre obsesionado con la tartamudez, no pudo soportar la verdad que había descubierto. Vio que su hipótesis era correcta, que podía crear una aflicción, que podía romper una mente con meras palabras. El acto de ocultar el estudio no fue solo para proteger una reputación. Fue un acto de terror moral. Fue el propio creador, aterrorizado por su creación, intentando encerrarla en el sótano, con la esperanza de que la oscuridad la devorara. Pero la oscuridad solo preservó la evidencia. No fue hasta 2001 que un periódico sacó la historia a la luz. Los supervivientes del experimento, ahora ancianos, demandaron a la Universidad de Iowa y ganaron. Y la universidad se disculpó públicamente y les pagó millones de dólares. Pero aquí yace la lección final y más trágica de la prisión del lenguaje.
El acto de habla correctivo de la corte, la disculpa, el dinero, no tuvieron el poder de revertir el acto original. ¿Por qué? Porque la palabra de Mary Tudor no fue solo una opinión. Fue un acto de creación performativo, implantado en el sistema operativo de un niño. No fue una herida superficial. Fue una reescritura del código fuente de su identidad. El dinero podía compensar una vida de salarios perdidos, pero no podía comprar una nueva psique, no podía exorcizar la voz que les habían implantado. Como dijo una de las víctimas, el dinero no podía devolverles lo que habían quitado. La cicatriz, aunque invisible, era permanente. Es fácil y correcto sentir indignación por lo que Wendell Johnson hizo. Es fácil señalarlo como el monstruo. Pero la lección aterradora de este estudio no está en 1939, está aquí y ahora. El experimento en realidad nunca terminó. Lo replicamos todos los días, a menor escala y sin darnos cuenta. Lo replicamos cada vez que un padre frustrado le dice a su hijo, eres igual de inútil que. Lo replicamos cada vez que un profesor etiqueta a un alumno como lento o problemático. Y ese alumno empieza a creerlo. Lo replicamos como sociedad. Cada vez que le decimos a alguien, no eres lo suficientemente hombre, no eres lo suficientemente mujer, no eres lo suficientemente exitoso, no eres normal. Vivimos inmersos en un gigantesco estudio del monstruo. Somos simultáneamente las víctimas y los experimentadores, imponiendo y recibiendo etiquetas que construyen la realidad. Usamos el lenguaje no para liberar, sino para construir jaulas invisibles para nosotros y para los demás. El verdadero poder y el verdadero horror es darnos cuenta de que la palabra no describe la enfermedad. A veces la palabra es la enfermedad. Pero el legado más oscuro del experimento, el más potente de todos, no es lo que los demás nos dicen, es lo que nos enseñan a decirnos a nosotros mismos. Johnson y Tudor solo necesitaron estar ahí unos meses. Después se fueron. ¿Por qué la cicatriz fue permanente? Porque su trabajo ya estaba hecho. Habían instalado con éxito al experimentador dentro de la mente de sus víctimas. Los niños crecieron, pero la voz de la autoridad permaneció susurrándoles. Se convirtieron en sus propios carceleros. Y esta es la jaula invisible final. No es lo que el mundo te dice, es lo que tú te repites en silencio cuando nadie está escuchando. Esa voz en tu cabeza que te dice, no eres suficiente, eres un fraude, estás roto. ¿Es realmente tuya? ¿O es el fantasma de un experimento que alguien más empezó contigo hace décadas? El verdadero horror del estudio del monstruo es que nos enseña que la prisión más perfecta no necesita ni muros ni un carcelero. Solo necesita una palabra. Una palabra que, una vez creída, nunca te deja solo. Si este viaje por la oscuridad del poder del lenguaje te ha hecho reflexionar, te invito a darle un me gusta y a suscribirte para seguir cuestionando las estructuras invisibles de nuestra realidad. Y ahora te dejo con la pregunta para nuestra comunidad, la que surge directamente de la cicatriz de esos niños. ¿Qué etiquetas te impusieron a ti que terminaste creyendo que eran verdad? ¿Qué palabras de otros sigues obedeciendo, pensando que son tu propia voz? Y la pregunta más importante, ¿qué palabras estás usando tú para construir la realidad de quienes te rodean?